De entrada debo decir que en Itagüí, tanto el centro de servicios como digamos la parte de los juzgados señalaron en conclusión que les parecía útil el centro de servicios. Pero aquí hay unas diferencias grandes, que les parecía útil, pero que no ha debido haber ningún traslado de personal del juzgado a los centros de servicios. Pero es que también tiene dos diferencias muy grandes. La primera es que a ellos solo se les trasladaron los citadores, no los escribientes. Y además ellos funcionan hace 10 años, entonces digamos que han podido hacer diagnósticos y correcciones durante todo este trayecto. No sabía, no me lo habían dicho, pero ya la doctora nos dice, además ellos cuentan sí con siglo XXI web. Sí, la herramienta. Que es hasta donde, ellos no me lo han dicho, pero hasta donde es entonces es el único que cuenta con esa herramienta. No, ya hay 300 municipios del país que están. De los centros pilotos, sí. De centros de servicio pilotos de Itagüí, Manizales, Florencia. No, yo no sé exactamente cuáles, pero estuve ayer revisando eso. No sé si tú sabes en cuáles están los 300. No, ¿cuáles son los? Sí, está en San Andrés. Ay, ¿verdad que nos estás acompañando hoy? Sí, sí, sí. Pero San Andrés no tiene centro de servicios. No, digo dónde está funcionando Justicia 21, sí, hace referencia puntual a esos pilotos. Está en San Andrés, Barranquilla, Armenia, entra a funcionar ahora en Soacha. Esos son los centros que está operando, y en Montería, en Córdoba. ¿Y desde hace cuánto? El primero en entrar en funcionamiento fue junio del año pasado en San Andrés, e inmediatamente entró Sucre y Barranquilla, puntualmente Barranquilla, no todo el Atlántico. Sí. Creo que en Sucre están, o en Montería están, en Córdoba hay más municipios que la capital. Ah, sí, en Córdoba sí está integrado todo el departamento. Porque yo estuve mirando y hay varios municipios. Sí, la idea es, primero, pues como es una herramienta que está en construcción, requiere agregarla, probar, ajustarla a las necesidades particulares. Incluso hoy estuve como en la sesión de la Comisión de Género, y trae una parte digamos, de información diferenciada para efectos de cumplir con los estándares internacionales sobre exactamente. Entonces también todo eso se ha pensado en esta herramienta, que muy seguramente, como les digo, irá mejorándose en la medida que sea lo posible para que a futuro esté pues en todo el país, porque es absolutamente ágil, muy buena herramienta de trabajo que va a permitir la información tenerla de primera mano y agilizar todo. Nos contaron de Itagüí que ellos son 13 juzgados en total para todas las especialidades, y tienen un centro de servicios único para todas las especialidades. También ahí tenemos una diferencia grande, pues por el tamaño, la cantidad de procesos. Reviso en mis notas. Ellos me hablaron, únicamente me hablaron de familia. Me dijeron que tienen en promedio 1.200 procesos, 1.000 procesos en familia. El radicado del año 2015 para familia fue de 1.000 procesos, pero no tengo más datos de lo que se han hecho allá anualmente encuestas de satisfacción que han arrojado resultados positivos. Insistiendo entonces que son necesarias las oficinas de apoyo para funciones administrativas, pues ello requiere tiempo y coordinación. Que los centros de servicios cumplen funciones encomendadas de manera eficaz y rápida, pero sí insisten en que deben devolverse a los juzgados esos cargos trasladados, que insisto, solo fueron en este caso los citadores, no los escribientes. Y señalan que la razón de esa necesidad es porque la carga que tienen en el juzgado implica o necesita que haya más personal. Esa es la narración, una exposición de los elementos que nos enviaron, de los hechos que nos señalaron esas cuatro regiones en donde hay centros de servicio pilotos.
Y entonces en el diagnóstico yo quiero destacar estas conclusiones. La primera, la más grande, es que esos centros de servicio fracasaron, a excepción de Itagüí, aunque con una gran falencia, porque implicó sustraer del juzgado a una persona y esas funciones se requiere que sean, digamos, atendidas por una persona adicional con la que no cuentan actualmente. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este diagnóstico? Se trasladaron empleados de los juzgados a los citadores y a los escribientes, pero no se trasladaron las funciones, sino algunas, casi todas, pero no todas, las de los citadores. Eso, como ya lo hemos dicho, conlleva a que las demás personas que se quedan en el juzgado tengan que asumir esas funciones, además de las que ya tenían, y con lo que implica una sobrecarga para cada uno de ellos. Los centros de servicio tenían la intención, o tienen la intención, según nosotros hemos entendido, de que se trasladen las funciones meramente administrativas de los juzgados a un ente externo. Sin embargo, materialmente, las funciones tuvieron que quedarse, lo que decía el doctor Pedro Alejandro. Porque, aunque parezca que es administrativa una función, resulta que para el juzgado, para el proceso y para el despacho, es necesario controlar dentro de esa célula del juzgado tradicional, concentrar esas funciones. De un lado, para que se pueda controlar y sea eficiente, entonces, esa dirección de proceso y de despacho, y pueda surtirse el efecto que se requiere en cada una de esas funciones, así como también desde el punto de vista del usuario, porque es más rápido y más efectivo que se haga dentro del juzgado. Lo que decíamos, ¿qué sentido tiene hacer una erradicación de memoriales 2 veces? O los oficios, es más rápido que los haga el juzgado ahí mismo y no que se tenga que trasladar el expediente para poderlo hacer en otro lugar, con la consecuencia de que si está mal, entonces tiene que devolverse otra vez para que el secretario lo vea mal, entonces que se corrija, y ese trasteo del proceso le genera una demora innecesaria a los usuarios. Además que si, lo que decíamos, como no hay una relación jerárquica entre el juez o tampoco el secretario y las personas que trabajan en el centro de servicios, pues no es fácil que acaten su orden en el tiempo que se requiere, ni a cabalidad. Conocemos casos en donde en efecto se le dice nos lo contaba el compañero de Manizales, una forma de notificación, el juez dispone que sea una forma de notificación como él la concibe o como él la interpretó de la ley dentro de su independencia judicial. Sin embargo, el centro de servicios dice, el coordinador dice, no, vamos a hacerla de este modo. Entonces es como dice el centro de servicios, no como dijo el juez que debería hacer. Hay dos gerentes. ¿Qué pasa entonces con esa aquí sí, autonomía en su decisión? Sí, especialmente una vez corpus que es un ley. Sí. Ello genera una tramitología innecesaria entonces y más demora para el usuario de administración judicial. Se demuestra con ello que las funciones que tenían a su cargo los juzgados no pueden deslindarse llanamente diciendo que son administrativas, pues por su propia naturaleza y por la necesidad del control para el buen desarrollo del proceso es necesario que permanezcan concentradas en el juzgado. Hay algunas, recuerdo, creo que fue Armenia, nos decía, hay unas que definitivamente no se pueden tocar, no se pueden trasladar, y son la sustanciación. En los centros de servicio pilotos no hay, pero en el 10445 sí.
la elaboración de los oficios, el manejo de depósitos, la notificación de tutelas y la atención al público. Yo quiero recalcar en este punto que es que no es fácil, como de pronto a veces uno piensa que un gerente, un administrador como es la sala administrativa, lo pueda ver. No es que una función sea administrativa, aquí no es fácil de delimitar eso. La atención al público está contemplada en el 10.445 como algo que se puede trasladar a los centros de servicio. Pero, sí, pero entonces, en realidad la atención al público es algo administrativo, o no será que más bien es la primera acercamiento que tiene y de manera directa el usuario con su justicia y necesita una respuesta eficiente. Si allí tenemos a personas que están caracterizadas como pasa en otros lados, que son veterinarios, ingenieros, pues no van a tener la posibilidad de darle una respuesta efectiva a ese usuario de administración judicial. Luego, no se trata de una función meramente administrativa, se requiere allí que haya un conocimiento. No tenemos un manual de funciones. Tener en cuenta, doctora, y yo lo escuché muchas veces, que la atención al público quitaba tiempo, generaba interrumpir las labores que se venían haciendo, o sea, no pensemos solamente, eso que usted dice es absolutamente cierto, ese es el acceso a la administración de justicia de manera muy directa, pero lo más seguro es que a donde se llegó, es decir, a sacar esa atención al público de los despachos judiciales, fue un poco por las manifestaciones de necesidad de concentración, de no interrupción, de que otros se relacionen directamente con los usuarios, no sé, eso también hay que valorarlo. Pero, doctor, A ver, yo sí quisiera dar, pero es que esa es una función propia de una salud. Claro, la persona pero por eso les digo que se escucharon muchas voces diciendo que era... La persona necesita ver a su juez y estar, digamos, relacionado directamente con su proceso y que la información que se le brinda sea atinente a su proceso, que muy seguramente no va a pasar porque ya el modelo, que es muy similar, que ha pasado con los centros de servicio, no sé, como decía ayer el compañero, el término que se leía en los juzgados de ejecución de sentencias civiles, está pasando. Aquí, digamos, se ha dejado de lado un factor muy importante, es que, por ejemplo, en Bogotá, casi que es la primera vez que veo que los abogados litigantes se han unido a esta causa, porque ellos han visto, ya han sufrido el esquema que está imponiéndose allá y se han visto perjudicados. Esa es una función propia. A ver, ayer le escuché al doctor Sanabria que al público no le importaba si los oficios se hacían en el juzgado o se hacían en otra parte, que se hicieran. Eso podría ser cierto entre comillas, ¿sí? Porque también se ha demostrado que esas comunicaciones no salen con esa inmediatez que se requiere. Y es más fácil que un juez, lo decía ayer la doctora del juzgado, de la oral, sí. Hágame el favor, póngase a hacer ya este oficio. A quien le toque bajar y decir, ¿qué hubo el oficio? ¿Quién está a cargo del oficio? Por favor, necesitamos este oficio. Sí, ese es un punto que yo creo que, es, como lo reiteré ayer, el tema de la gerencia del despacho y de digamos, de la autoridad que genera quien tiene a su cargo un grupo de personas y puede, lo que dice el doctor, responsabilizarse, o sea, ese es un punto fundamental que tiene que estar aquí y que luego y que sea reiterado en las diferentes participaciones de todos. Eso es verdad, o sea, en ese creo que no hay discusión alguna y es de manejar en el sentido amplio toda la actividad judicial, ¿sí? Ahora, yo quiero agregar otra cosita. Bueno, viene la oralidad y excelente, bienvenida sea. Aquí, cuando se instalan las mesas, le escuché también decir al doctor Sanabria, es que ustedes le tienen miedo a los cambios. No es cierto. No, la oralidad se afronta y se asume como un gran reto. Pero ya vimos que no es la panacea. Entonces, ¿qué pasa yo hablo porque yo soy empleado de los juzgados de Bogotá. Listo, ya no va a haber un escribiente que digite las diligencias. Pero volvemos a la otra carga que existe, ¿sí? Ese escribiente que hoy en día digita esas diligencias
¿sí? Aún en algunos despachos, deja de hacer lo que le corresponde de su cargo. Y el empleado está saliendo 10, 11 de la noche para medio tener al día las cosas. ¿Sí? Luego, no es que ahora se les quitaron funciones, entonces ya no tienen nada que hacer en los juzgados. Eso no es cierto. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí ha habido, digamos, una tendencia muy responsable de muchos empleados a cumplir esas labores fuera del horario de trabajo. Porque estaba esa otra carga. Luego, sí es cierto, se va a quitar una carga, por ejemplo, en el caso de los clientes, pero se va a compensar eso con que ahora sí van a tener el tiempo para hacer las otras funciones que ellos cumplían. Yo comparto ese punto de vista que expone el compañero, porque he tenido la experiencia en realidad en una audiencia de poder hablar y exponer mis razones viendo a los ojos a las personas, a los usuarios de administración judicial, e inclusive cuando ellos pierden su proceso, muchas veces no terminan como con el mismo apasionamiento de rabia o un sentimiento por no estar de acuerdo con lo que uno resuelve, y aún así ellos como que lo asimilan mejor. Ese acercamiento con el juez, considero, no debe limitarse a la audiencia. La sociedad, los ciudadanos tienen derecho a tener a su juez presente, y eso a través de un centro de servicios definitivamente se desdibuja. Ya es casi imposible que pueda haber esa cercanía. Y doctora, con todo respeto, aquí no podemos perder de vista solamente como tener de norte que hagamos las cosas con mayor celeridad, que entonces de pronto me quita tiempo para mis audiencias el atender a una persona. Entiendo que que usted nos está diciendo que son voces de algunos otros compañeros. En mi sentir, nuestro norte único siempre tiene que ser que sea la justicia para el usuario. No, yo eso lo entiendo perfectamente, pero mira, he llegado a despachos judiciales donde en la baranda hay un letrero así de grande que dice: el juez solo se comunica por escrito y no atiende a la gente. Lo he leído en las barandas, lo pegan y lo ponen con cinta, y ya está el pobre todo negro de estar expuesto al ambiente y a las manos de todo el mundo. Entonces te digo, eso no es que yo esté de acuerdo con eso, no, por el contrario, yo creo y estoy totalmente, es decir, me parece que ese es el verdadero sentido del acceso a la justicia y de la relación. Pero también piensen ustedes, ese letrero que ponen en eso genera una cultura, y es: yo solo me comunico a través de las decisiones, el juez no recibe a nadie, porque hay un letrero así grande también en la puerta del juez, el juez no recibe a ninguna persona. Entonces ese argumento no tiene la fortaleza tan grande para decir, como muchos de los que has expuesto, esa no es razón, o ese es un motivo para pensar en el replanteamiento de los centros de servicio. Yo creo que el tema de la atención al público se nos cae con esos letreros que están en las barandas, con los letreros que tenemos, porque yo no creo que el 100% de la gente diga el centro de servicios aísla, sí, porque mucha gente también dice: me genera mayor concentración, el juez no le gusta recibir a la gente, el juez no tiene ni el tiempo. En la provincia no pasa eso. No se nos sí, cae por eso el argumento. yo no. ¿Sabe por qué no se nos cae el argumento, doctora? Porque la atención al público en un juzgado no la hace solo el juez, la hace el secretario o incluso los sustanciadores. Eso es Por cierto, ejemplo, fíjate, acá digamos, si el citador de los otra. escribientes, aquí no tenemos manual de funciones, no hay, nosotros lo inventamos Sí, de acuerdo a las sí, necesidades. Pero normalmente son el secretario, los citadores y los escribientes quienes atienden a las personas. Directamente ahí en la baranda. Que de acuerdo como a los requisitos que se ven en los concursos, los citadores no tienen formación jurídica. Pero ¿qué pasa? Que ellos tienen al lado, en un juzgado, con su planta normal, tienen al lado al secretario, tienen Sí. a los Y la persona sustanciadores recibe la y le pueden respuesta. preguntar. Haciendo un curso. Puede que no sea la de Me hablar decía- directamente con el juez, pero sí. Me decía un abogado, es que yo tengo miles de problemas en un juzgado, con mis oficios, con mis cosas, entonces
yo puedo hablar con el citador y si no, o con la persona que me atiende la baranda, y si no, hablo con el secretario. Y tengo una discusión, pero es con el secretario, lo tengo ahí, puedo hablar con él. En un centro de servicios no va a pasar eso. No, pero mire. Y otra cosa, espera un segundo, mire, otra cosa que ocurre y que le pasa a uno mucho, muy a menudo en el juzgado, cuando por la forma como están construidos, entonces uno solamente mantiene la puerta abierta y uno escucha absolutamente todo lo que pasa. Entonces, cuando uno tiene un secretario de confianza, que es un secretario que maneja con nosotros, maneja la forma como se manejan los procesos, entonces uno llega al usuario y uno escucha, pasa tal cosa, entonces ¿quién atiende el personal, el empleado? Puede ser el citador o puede ser el cliente que está atendiendo la baranda, pero entonces hay casos en los que el secretario se para y dice, mire, ¿qué es lo que pasa? Tal cosa. Entonces dice, no, es que tengo que hablar con el juez, y uno escucha, entonces el secretario le dice a uno, mire, es que pasa tal y tal situación, y uno le dice, ah, no, es exactamente lo que usted ya le dijo, entonces dígale que lo mismo, o uno escucha y uno dice, dígale tal cosa, porque uno está ahí atento todo el tiempo, y eso se pierde en los centros de servicios. Totalmente, a nosotros nos pasó, yo estuve en los pilotos de ejecución y estuve cuando arrancó el modelo de ejecución civil municipal, y entonces se pierde tanto que los abogados iban y nos buscaban, nosotros ya quedábamos en otra parte, en otro piso, iban y nos golpeaban, ¿no? ¿Qué pasó? Iban y ya nos buscaban directamente allá, uno abría la puerta, entonces, no, mire, lo que pasa es que allá abajo pasa tal cosa con el expediente, tal cosa, entonces a uno le tocaba hacer una vuelta, espérese, yo hablo, o venga, yo busco qué fue lo que pasó con ese memorial, y yo hago, y uno busca resolverlo. Pero ya ese tema de que el secretario sea inmediato con nosotros no lo es. Sí, entonces muchas veces como uno tiene al secretario tan supremamente, voy a decir una palabra que suena fea y es adiestrado. O sea, es como si fuera, sí, o sea, es entrenado, pero está tan bien, digamos, relacionado con nosotros que uno sabe y dice, no, es que lo que yo le voy a decir es exactamente lo mismo que usted le dijo. ¿Sí? Entonces, por esa razón, muchas veces hay algunos jueces, no todos, que ponen ese letrero, ¿sí? Que dicen, no, lo por escrito, entonces póngame la comunicación porque sabe que lo que el secretario le está diciendo es lo mismo, además uno está supremamente atento, Sí. y cuando uno ya ve la situación, salida de control, uno se para y atiende en la baranda, porque a nosotros como jueces, personalmente me pasa, que yo digo, recibir lo que entra al despacho, eso puede dar mala impresión con otros, pero yo si me paro y le digo en la baranda, doctor, mire, pasa tal cosa, se lo decimos ahí, delante de todo el mundo, pero directamente eso se pierde con los centros de servicios. A nosotros los abogados litigantes en la reunión que sostuvimos con el doctor Agustín Suárez nos dijeron es que inclusive los magistrados deberían atendernos, escucharnos, porque el magistrado está allá lejos y nadie sabe ni qué piensa. Entonces esa es una circunstancia que no pasa con los jueces. Yo hago la siguiente lectura, doctora. De alguna forma los secretarios están bien calificados, ese que quieren llevarse para los centros de servicio. Entonces, el juez y el secretario, hay temas que son de fondo y otros que son de trámite. Casi siempre los abogados vienen a conversar temas de trámite con la secretaría directamente. Entonces, el juez, a raíz de tanto escándalo en las altas cortes con el tema de los lobbies, muchos jueces prevenidos, lo he visto mucho en Bogotá porque en la provincia eso no pasa, toman la actitud de no conversar con ninguna de las partes creyendo que eso da más ser imparcial. Pero bueno, en tiempos de tercería yo veo que hay una especie de intermediación con la creación de los centros de servicio. Yo hago la imagen de que cuando tú vives en una casa y te mudas para un edificio donde hay una administración y un celador, entonces, pero resulta que te toca bajar por la correspondencia, o sea, no te llevan la correspondencia de arriba, te toca bajar. Es decir, tú dices, bueno, ¿y para qué pago yo la administración? Cuando en mi casa yo no pagaba la administración, si tengo que repetir las labores, si tengo que hacer las cosas que antes hacía doblemente. Entonces, la que debe ser la razón de ser del centro de servicio es para mejorar. Uno dice, yo acepto el cambio, paso de la casa al edificio con la administración porque voy a mejorar. Pero en este caso a veces se está viendo que se repiten dobles funciones, que hay complicaciones. Ahora, si usted quiere saber para los sindicatos si nos interesan los centros de servicio, yo diría que sí, porque es la posibilidad de ir a hacer una asamblea con 60 personas que te están escuchando y sería dinámico. Pero esa no es la idea de los sindicatos. La idea de los sindicatos es que te atiendan al público con un servicio que sea eficiente. Sería la razón.
otra conclusión de este diagnóstico es que la experiencia de esos centros de servicio pilotos demuestran que al estar concentrados en el juzgado, en su planta típica, digámoslo, todas estas funciones, se da una respuesta más efectiva, más rápida al usuario. Y en ese punto quiero destacar lo nefasto y terrible que hemos vivido durante mucho tiempo del trasteo de procesos a raíz de las diferentes medidas que ha dispuesto la Sala Administrativa del Consejo, que los juzgados de descongestión, que los juzgados de ejecución, que los juzgados de mínima cuantía, que los de menor cuantía, que los de oralidad que van a empezar, que entonces que si son mixtos, que van unos. Todo eso ha implicado trasteos de procesos que conllevan inclusive a que se duren más 6 de tres, meses, más 8 de 3 meses, mudanzas, un año. más de 3 mudanzas es un naufragio, dice una frase popular. Y finalmente, después de todo ese tiempo, el usuario está sin ninguna respuesta porque los procesos a veces van en un año, de verdad, hasta a 3 juzgados diferentes. Entonces, ese trasteo de procesos, digamos, enfocándolo directamente a este centro de servicios, se concreta en que el proceso tenga que ir al centro de servicios y luego devolverse al juzgado no sé cuántas veces las necesarias para que las cosas se hagan bien. Todo eso implica una demora innecesaria e ineficiencia en la prestación del servicio. Y dejan al usuario también como en esa incertidumbre, necesito consultar el proceso y no sé dónde está y no es fácil su ubicación. Concluimos también que las funciones asignadas a los centros de servicios pilotos son los que ya venían y vienen cumpliendo en otros lugares las oficinas de apoyo en los diferentes territorios, con personal administrativo adscrito a las direcciones ejecutivas. Así se tiene que el reparto se hace a través de esas oficinas de apoyo. El tema, incluso en algunos momentos, las notificaciones también estuvieron allí asignadas, el archivo está asignado, el tema de los depósitos también. Y ya venían siendo conocidas y tramitadas por esas oficinas de apoyo, que no eran de personal de juzgados, sino externo, de las direcciones ejecutivas. Y con eso pues no había un caos, no había esa problemática. Luego se ve innecesario por qué quieren implementarlos de este modo, con personal del juzgado, con otras funciones que ya hemos visto que no se pueden, que el juzgado no las puede soltar ni por control ni por eficiencia, quería todo el personal con que contaban los juzgados, inclusive en algunos casos más por la sobrecarga laboral. Y definitivamente mayor número de juzgados en todo lado en donde se ha tenido respuesta, se ha tenido insumos en esta mesa nacional. En todos lados se requieren más juzgados siempre porque la carga es muy alta. Entonces, al haber sido retirados los empleados a esos juzgados, pues evidentemente se agravó la situación. La sobrecarga es excesiva y eso es inconveniente para los usuarios y para los trabajadores. Recordemos que lo que estamos hablando, para que jueces y empleados podamos medianamente cumplirle no a la sala administrativa con las estadísticas, sino a los usuarios y tratar de darles una medianamente pronta respuesta, tenemos que dedicar muchísimas horas adicionales, muchísimas, con sacrificios personales, familiares, académicos, de toda índole, y dedicarle a hacer esos esfuerzos y aún así no podemos cumplir. En muchos territorios el personal trasladado no solamente tenía a su cargo funciones secretariales, sino también de sustanciación. Eso ha quedado aquí en evidencia, sobre todo en los demás territorios que han contado sus experiencias. Nos han dicho que los escribientes, los citadores también sustanciaban. De modo que el objetivo de que el juez se dedique a administrar justicia, que es como el fin que se nos dice, tampoco se consuma, porque si la función de administrar justicia va aparejada con la sustanciación y con las audiencias,
pues se le quitó el personal que le estaba haciendo su sustanciación. Se han señalado constantes recriminaciones sobre casos de corrupción, porque es más plausible que por el amplio número de personas que trabajan en los centros de servicios se pierda el control sobre ellos, sea más difícil, identificar en dónde están esos focos de corrupción. Insistiendo en el tema de las medidas cautelares, que se filtre información cuando no se han consumado, cuando no está notificado el demandado en los procesos civiles o laborales también. Y también se concluye que esto no se evitaría de plano, pero sería más fácil controlarlo en un juzgado con su planta completa, porque son más pocos, es más fácil identificar y hacer el seguimiento respectivo. En materia civil y de familia, hay temas que no deben ser de conocimiento ni manejo público por muchas personas. No solamente el tema de las cautelas, sino en familia, pues hay situaciones personales que tienen que ver con menores de edad, que tienen que ver con personas con discapacidad física, que deben ser tratadas con mesura, con respeto al derecho a la intimidad. Y entonces en un centro de servicios en donde hay 40, 60, 70 personas, eso se va a perder, se van a violentar esos derechos fundamentales. Y finalmente, pues se ha insistido, y que es el objeto por el que estamos aquí, que la creación de un modelo de gestión debe ser construida con intervención de todos los actores involucrados. Yo aquí espero no sonar como no quiero, pero esto pasa porque pues sería ideal que el Consejo, que es nuestro ente administrador y que toma estas decisiones, lo hiciera por su cuenta y que saliera bien. Pero lo que pasa es que todas estas medidas de todos estos años nos han mostrado que no es así. Por eso es que decimos, necesitamos construir entre todos y para que se hagan esos diagnósticos de todas las especialidades, con todos los territorios, y tener en cuenta que todas esas variables van a dar resultados seguramente diferentes en cada caso. La pregunta es entonces si los centros de servicio pilotos fracasaron, ¿por qué el Consejo insiste en su implementación? Esta parte, con ello concluyo la exposición de las mesas regionales en donde hay centros de servicio pilotos.